Buen día. Sí, Manuel.
Bien, buenos días, chicos. Buen día, doctor. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar la materia de ecología y salud. Ya. Bueno, para empezar entonces, la materia es una materia corta, dura una semana. Ya, el examen, por lo tanto, es la siguiente semana. A ver, déjenme que me acuerde. O que se dice, perdón, la fecha. Bueno, mientras va cargando, la nota se va a dividir en 30 puntos para los cuestionarios que se envían, 20 puntos para lo que sería el trabajo práctico o investigación, 10 puntos las asistencias a los seminarios de Zoom y 40 puntos del examen final, que va a ser el 29, ¿ya? Que sería el miércoles de la otra semana, ¿ya? Entonces, cito, para que lo tomen en cuenta. Bueno, así va a ser entonces la evaluación, ¿ya? En cuanto al material, como siempre, lo estoy subiendo a Classroom. De repente, ustedes ya han de llover, porque temprano hoy día empecé a subir, pero por si acaso se los voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, como siempre, los enlaces para enlazar la clase ya la han porque están acá, obviamente. Ya les estoy dando un material de lectura de apoyo. No es algo que va a tomar el examen, es para que ustedes tienen una lectura y eso les ayude en su conocimiento. Aquí donde dice blog de ecología, ustedes ahí pueden entrar y ahí está todo el material que yo avanzo. O sea, todo lo que yo hablo en realidad, solamente que un poquito reducido, ¿ya? Porque hay otras cositas que yo le voy aumentando mientras voy hablando, pero lo básico que necesitan aprender está acá, ¿ya? Ahí en mi blog. Luego, está un libro, que es el libro base que yo uso para esta materia. Si ustedes quieren pueden descargarlo o mirarlo ahí. Ya es bastante amplio, no saco todo de ahí, obviamente, pero sí la mayor parte. ¿Ya? La mayor parte de lo que vamos a avanzar en la materia está ahí. ¿Ya? Así que si ustedes no pueden de repente leer blog o quieren leer el PDF, no sé, eso ya depende de gusto. Está ahí. ¿Ya? Bien. Y como siempre, las pizarras, ¿no? De lo que yo voy mostrando en el aula o lo que yo uso para explicarles. Y aquí está la tarea, ¿no? Para que ustedes vayan haciéndolo. Lo voy a poner aquí abajito donde dice ecología. Ya, solamente que me equivoqué, lo puse arriba, pero va a estar acá, donde dice ecología. Ya, y como ven, ahí está programado el cuestionario para que termine la clase el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden obtener todo el material que necesiten para estudiar la materia. ¿Ya? Bien, en cuanto a la nota de trabajo práctico, bueno, la investigación es uno de esos, ¿no? Pero a veces hago una pregunta o cosas así, actividades más pequeñas, que también entrarían dentro de esos 20 puntos. ¿Ya? Junto con esto. Entonces, dependiendo de las otras actividades que les dé, se hace un promedio, ¿ya? Pero yo, como les digo, depende, porque eso yo lo hago en base a lo que yo voy viendo de ustedes, ¿ya? Yo veo sus cuestionarios, lo que van respondiendo, ya cómo participan, y según lo que yo veo que les está faltando, les voy dando más trabajo, más actividades, ya para reforzar algún punto, etcétera.
Bien, entonces, eso en cuanto al material. ¿Ya? Bueno, creo que no hay más preguntas para poder empezar. ¿Alguien está levantando la mano? ¿O fue error de dedo, como dicen? Doctor, buen día. Buen día. Doctor, una pregunta. Para, para pasar a la especialidad, como dijo, hay que terminar también la materia de fisiología. Si tiene que terminar todas las materias que llevan conmigo, ¿ya? Pero se les permite ingresar a especialidad si deben 2 materias, pero depende de cuál materia, eso depende de la carrera, ¿no? Por ejemplo, para nutrición no pueden si no han vencido bioquímica, algo así. Entonces habría que ver dependiendo de la carrera que estás llevando. Para eso comunícate con Luz Marina, ya, que está en el grupo, y si no, pregunta ahí en el grupo de WhatsApp y conéctate con ella. Ella va a verificar qué materias y todo, si ya te toca, y para que te vaya programando. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces empezaremos. ¿Ya? Ya saben, a menos creo que hay 2 nuevos. Por ahí estoy viendo caras nuevas. Bueno, los que ponen foto, ¿no? Porque la mayoría ponen letras nomás. Bueno, de todas maneras sí, hay unos nuevitos por ahí. Bienvenidos a los nuevos. Bien, entonces, para ellos y para los que se olvidaron, hacer preguntas pueden hacerlo cualquier momento. No esperen al final, porque al final generalmente estoy ya con el tiempo muy cerrado y a veces no me da tiempo para responder a sus preguntas. Ya, entonces, mejor si les hacen cuando se les ocurra. ¿Ya? Para eso pueden activar levantar la mano, que eso son los 3 puntitos que quedan a la derecha, le hacen clic ahí y les aparece una opción que dice levantar la mano. Le dan ahí y ahí me aparece una señal de cuando yo dejo de hablar, les doy campo para que pregunten. ¿Ya? Bien, la otra opción es que escriban en el chat. ¿Ya? Y tal vez esta es la más fácil para que así uno no se olvide. Uno escribe en el chat, ¿ya? Que también queda en el mismo lugar, a la derecha, estos 3 puntitos. Le dan ahí, entran en el chat, escriben y luego le dan cerrar para volver otra vez a la pantalla. ¿Ya? Ahí también me van a aparecer a mí y cuando yo también dejo explicar, ahí dejo un campito y respondo esas preguntas. Y la otra opción es que cuando a veces yo estoy moviendo la hoja, ajustando, buscando algo, ahí me callo a veces segundos y ahí pueden aprovechar para activar su micrófono y me pregunten lo que quieran, ¿no? Así vamos respondiendo mientras también yo voy haciendo algún ajuste en la pantalla o así, porque estar aquí en la clase hay veces que se me baja la velocidad de la red, tengo que regular el video, el audio, ¿no? Y eso a veces hace que por segundos me quede callado, ¿no? Y eso pueden aprovechar ustedes para preguntar. Bueno, participe. Cuanto más participe, mejor, porque así aprendemos todos. No tengan vergüenza. Ahora, si les da vergüenza preguntar algo, tienen la opción en el chat. Ya en el chat pueden poner enviar en privado y me lo envían solamente a mí, ¿no? Así que yo ya les respondo también ya aquí en la clase, pero no digo quién preguntó, ¿no? Así que pueden usar también esa opción. Bueno, entonces empezaremos. Ya. Entonces, vamos a ver primero qué es ecología. No se olviden que todo lo que yo voy a hablar acá lo pueden encontrar en el blog. Bueno, aquí también, ¿no? En la pizarra está, pero generalmente lo que está acá es más reducidito que lo que está en el blog. Entonces ustedes pueden aumentar,
¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es la ecología? La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones o las relaciones, simplemente podemos decir. ¿Ya? Entonces, la ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones. No se olviden esa palabra. Pueden usar también, como les decía, relaciones, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo que pasa es que por muchas personas, cuando uno habla de ecología, te van a decir que estudia al medio ambiente, no te van a decir que estudia a los animales o a los seres vivos, ¿ya? Lo cual es un error, ¿no? A los seres vivos, eso es estudiado por la biología, ¿ya? En cambio, lo que es el medio ambiente es estudiado por las ciencias ambientales, como justamente ingeniería ambiental y otras. La ecología no estudia al medio ambiente. Es un error muy común creer eso. La ecología estudia la relación entre, fíjense, o sea, la relación no estudia ni al ser vivo ni al medio ambiente. Estudia la relación entre ambos. ¿Ya? Entonces, estudia la relación, como ven, entre los seres vivos y su entorno biótico y abiótico. Esto podemos decir que es lo que le dicen medio ambiente, ¿no? Su entorno biótico se refiere a los otros seres vivos que los rodean y abiótico a lo que no son seres vivos, ¿no? Abiótico se refiere al suelo, al aire, a la temperatura, a la luz, etc. ¿Ya? Entonces, por eso dice entorno abiótico, o sea, lo sin vida, inmediato que lo está rodeando. ¿Ya? Entonces, la ecología no se olvide no estudiar ni a los seres vivos, ni tampoco al medio ambiente. Estudia la relación, esa es la clave, por eso decía, entre un ser vivo cualquiera y lo que le está rodeando, que pueden ser otros seres vivos o cosas no vivas. ¿Ya? Entonces la ecología, por ejemplo, va a agarrar a un pescado y una rana en una laguna y va a estudiar qué pasa entre los dos. Es lo que es la ecología. No estudia ni a la rana ni al pescado. Estudia lo que pasa entre los dos. En otras palabras, de repente, el pescado se come la rana, ¿no? Eso es lo que estudiaría. Cómo y todo lo demás. Bien. La ecología es una ciencia recopilatoria. ¿Ya? Eso significa que recolecta datos. No es una ciencia experimental. No es como la física, ni como la química, ni la biología, ni otras. O sea, no hace experimentos. Lo que la ecología hace es recolectar datos de otras ciencias. Volviendo al ejemplo de ese pescado y la rana. Si quiere estudiarlos, va a ir seguro a los libros de zoología, va a buscar todos los datos sobre ese pescado que fue estudiado por la zoología, todos los datos de la rana que también fue estudiado por la zoología. De repente necesita saber el tipo de agua de esa laguna, ya eso va a ir a lo que son las ingenierías de aguas, la geología, etcétera, ¿no? Entonces va a sacar de otros lugares la información, la va a ir juntando y la va ordenando. Y para eso la ecología usa un método que se llama sistemas. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces lo que hace es recolectar información, ¿ya? Y la ordena para así darnos una respuesta a lo que estudia, que es las relaciones, ¿no? ¿Qué pasa entre esos seres vivos y su medio que los rodea? Bien, eso sería entonces el concepto de lo que es ecología. Ahora, si nosotros hablamos de ecología, siempre es bueno hablar de lo que es su origen, ¿ya? Bueno, en cuanto a la ecología, podemos decir que es una ciencia bastante antigua. No es rama de la biología, como muchos creen, sino nació casi junta, ¿ya?
Cuando hablamos de ciencias, como siempre, solemos hablar de los filósofos griegos, ¿no? Bueno, y como siempre, ellos dan opiniones que fueron lo que generó el origen de muchas ciencias, ¿no? En cuanto a la ecología, ya los filósofos griegos hablaban de la importancia que tiene estudiar la relación que existe entre los seres vivos, ¿ya? Lo que son Hipócrates y Aristóteles ya sientan las bases de la ecología, cuando hablaban de la importancia del estudio de la historia natural, que podemos decir que es lo que precede a la ecología, ¿ya? La historia natural no es la historia de los seres vivos en sí, sino de cómo ellos empezaron a sobrevivir o desarrollar o evolucionar incluso. Es lo que era la historia natural. Bueno, y todavía se sigue estudiando así. Sin embargo, de ahí va surgiendo lo que es la ecología. Esas ideas de la necesidad de saber de dónde se originaban las especies, por qué habían tantas especies en el planeta, ¿no? Y muchos de ellos ya hablaban de que se debía a adaptaciones ambientales. Bien, de repente escuché hablar de Charles Darwin, que Charles Darwin era el que lanzó la teoría de la evolución, ¿cierto? Eso debía aprender en colegio. Sin embargo, no es tan cierto. En realidad, él no habló nunca de evolución, ni siquiera usó esa palabra. Charles Darwin publicó un libro que se llamó El origen de las especies, que fue lo que generó tanta controversia en la época. Ya, incluso, ustedes sabido ver algunas pinturas o cuadros donde muestran, al hombre surgir del mono. Eso incluso tampoco fue planteado por Charles Darwin, sino que era la forma como los científicos de la época se hacían la burla de Charles Darwin. En realidad, él nunca dijo que veníamos del mono, pero ellos le hacían la burla de esa manera. Y con el tiempo, al final de cuentas, él empezó a demostrar que su libro tenía razón y sus burlas se convirtieron en ciencia. Interesante, ¿no? Ahora, pero Charles Darwin sacó ese libro, El origen de las especies, donde hablaba de cómo se pudiesen haber originado muchas especies en el planeta. Le decía que los cambios ambientales generaban modificaciones en los seres vivos. Pero lo interesante es que la idea que plasma Charles Darwin ahí no era de él tampoco. Fue de su abuelo, Erasmus Darwin, ¿ya? Él fue el que empezó a dar ideas sobre esto. Y obviamente su nieto fue profundizando hasta poder elaborar un libro. Pero fue Erasmus Darwin el que le dio la idea de que las especies se originaban debido a modificaciones del medio ambiente, ¿ya? Lo que es la base del evolucionismo, ¿ya? ¿Y por qué a su abuelo se le ocurre esto? Sucede que hay otro personaje que se llama Ernst Haeckel. Ernst Haeckel hizo un viaje junto con Erasmus Darwin y pasaron por las islas de Galápagos y las islas en la isla de Pascua, perdón, porque es una sola isla, la isla de Pascua, ¿ya? Y observaron dos cosas ahí que les llamó la atención y en base a eso surge la ecología como ciencia formal, ¿ya? Y bueno, y de ahí también surgen las ideas que luego lo hace Charles Darwin en un libro, ¿no? Bien, la primera, en la isla de Galápagos, observaron
un tipo de ave que es el pinzón, ya, que es un pajarito que hay aquí, por si acaso, en nuestro medio, que es ese pajarito café común y corriente que han debido ver alguna vez en su patio. Ya, a ver, les vamos a mostrar ahorita. Tiluchi. Ya. No, no es el tiluchi, es otro más chiquitito. Un cafecito con tonos negros. Ya, ahorita les muestro. Espérenme un ratito. Bueno. Esta es la imagen que más se parece. Uno que canta, ¿no ve? Negrito. Sí, uno chiquito. Es Silva. Silva. Silva, sí, Silva. Ujú, A ver, no sé qué no. les voy a mostrar acá. Ahí está. Ese es el pinzón. Ujú. ¿Ya? A veces tiene colorcitos, ¿no? Pero normalmente es ese tono café gris. Como ven. Ya. El que estoy mostrando no es el nativo de acá, pero es parecido. Ya. El pinzón ya es un ave que vive en toda América. ¿Y por qué le llamó la atención este pájaro? Les voy a mostrar una imagen del por qué. Ya ellos observaron que esa ave en la isla de Galápagos ya era el mismo ave de aquí del continente de América, pero observaron que sus picos habían cambiado. Ya aquí les estoy mostrando justamente una imagen comparativa, ya en la cual muestran cómo los picos de los pajaritos de esta especie se fueron modificando en forma. Y como pueden ver, hay de diferentes formas. Y eso, en esa isla, había una gran variedad de pinzones, que todo el cuerpo era igual, solamente el pico había modificado, dependiendo de qué se alimentaban. Y empezaron a separarse. Unos se alimentaban de insectos, otros de frutas, así, ¿no? Entonces, eso les generó variedades. Eso le llamó la atención. El hecho de que el pinzón haya modificado tanto para poder sobrevivir en ese ambiente, ya que si bien era la misma especie, había un grupo de pinzones que se habían especializado en comer insectos, otro en frutas duras, otro en frutas blandas, otro en pescados, ya para poder sobrevivir en ese ambiente, ¿no? Y eso ya le llama la atención, más que todo Erasmus Darwin, y en base a eso que ustedes están viendo ahí, es lo que se hace el libro del origen de las especies. ¿Ya? En otras palabras, fíjense la relación entre un ser vivo y el ambiente que lo rodea va a generar algo. Y es lo que observa la ecología, justamente. Ya, qué cosas pasan en estas relaciones. Ya. Ahora, si bien eso se ha observado en los animales, en las plantas, que de lo que era Charles Darwin a nuestra época avanzó bastante. Sin embargo, también en los seres humanos se hizo observaciones importantes sobre ese aspecto. Y eso tiene que ver con la isla de Pascua, que es la otra isla que visitaron ya entre Charles Darwin y, no Charles, Erasmus Darwin y Ernst Haeckel. Pero Ernst Haeckel le llama más la atención esta isla. La isla de Pascua es una isla interesante. Es esa que están viendo ahí en Google. Lo pueden googlear igual. Ya. Es una isla única en el planeta y es la que tiene esas estatuas que ven mirando hacia el cielo, algunas caídas, se llaman Moai. Ya, en realidad, completas son con gorra, así como ven en esa imagen de ahí. Pero algo pasó con el tiempo, que muchas no tenían. Bien, entonces, ¿qué pasó con esta isla? Sucede que cuando ellos pasaron por esta isla, observaron
que no había nada de lo que ellos creían que iban a encontrar, porque ellos habían ya llevado escritos de otros exploradores, como Magallanes, por ejemplo, que ya había pasado por ahí, en lo cual se escribía de esta isla gente que vivía en la isla, animales, plantas, ya, pero cuando ellos llegaron, encontraron simplemente una isla así, sin árboles, solamente pequeño pastito, como ven, no había animales, por lo menos importantes, ya, ni seres humanos, ni plantas, ni árboles que ya se habían dibujado en los textos como el de Magallanes. Por lo tanto, ellos creyeron que iban a encontrar todo eso en esta isla, pero encuentran una isla desierta prácticamente. Ya puedes haber creído que se equivocaron, pero esta isla es única en el mundo. No hay otra que tenga esas estatuas, por lo tanto no había error. Y ahí viene la pregunta, ¿qué pasó con el ser humano que vive en esa isla? Y esa fue la pregunta que se hicieron. Ya no la pudieron responder en su época, hoy tenemos más datos sobre eso. Sin embargo, ya Ernest Haeckel se sospechaba lo que pudo haber pasado y no dijo con las palabras que ahora usamos, pero sí a su propia manera. En la isla pasó un desastre ecológico. ¿Ya? Algo pasó en esa isla que hizo que el ser humano prácticamente se extinga de esa isla. ¿Ya? Lo que se sabe ahora es que el ser humano que vive en esa isla depredó los recursos, cortó todos los árboles, cazó todos los animales. Ya, el por qué es lo que todavía no se sabe. Se cree que tenía que ver con la fabricación de esas estatuas que ven, pero es un misterio todavía. Incluso se creyó que se habían extinguido. Sin embargo, se encontró rastros genéticos en una población ecuatoriana, ¿ya? Y que cuando se habla con ellos cuentan la historia de cómo salieron de la isla, etc. ¿Ya? Esa isla queda en las costas del Pacífico. ¿Ya? No me acuerdo exactamente, pero está en las costas del Pacífico. A ver. La de Pascua. Ahí está. Dice la Polinesia. Bueno, en las costas del Pacífico, de lo que sería Perú, Ecuador, ¿no? Y navegando hacia el occidente, ¿ya? La mitad del océano. Bueno, entonces, como le decía, él vio eso, él analizó esa situación, ¿no? Y entonces cuando vuelve ya y empieza a desarrollar sus estudios, él menciona y dice que es importante estudiar cómo vive el ser humano, bajo la idea de que el propio ser humano puede terminar con su existencia, ¿no? Entonces, él le da el nombre a la ciencia, y de ahí que a Ernest Haeckel se lo considera el padre de la ecología. Él fue el primero en que usó ese término, ya ecología, que viene de dos palabras, oikos, bueno, que se escribe así, pero no sé cómo se pronuncia, ya porque es prusiano ese idioma. Ya, oikos, que significa casa, vivienda, hogar. Y logos, que significa estudio. Ustedes ya saben eso. Entonces, ecología significa el estudio del hogar, el estudio de la casa. Ya fíjense, ese nombre ya lo va encaminando a la importancia del estudio de la ecología. ¿Ya? Entonces, es el que le da el nombre ya a la ciencia, Ernest Haeckel. Por eso es considerado el padre de la ecología. Ya luego otros científicos van aportando datos a la ciencia, que al principio eran los naturistas, no se le llamaba ecología a la ciencia, y tampoco biología. En esa época todos los que estudiaban fenómenos como la química, la biología, etcétera, les llamaban en conjunto naturistas. Luego empiezan a aparecer otros que también se les llamó los transformistas, ya que estudiaban los cambios que ocurrían en la naturaleza. Ya luego se van formalizando las ciencias, bueno, y la ecología ya saben de dónde sale, ¿no? Entre eso están Cuvier, Owen, Agassiz,
otros científicos, Lamarck, Leeuwenhoek, Müller, ya, que aportan diferentes cosas a la ciencia. No solamente esta, sino a la biología, ¿no? Como Leeuwenhoek con el descubrimiento, no, la invención del microscopio, etc. Bien, el siglo XIX la ciencia va creciendo bastante porque se empiezan a necesitar ya ecólogos para empezar a estudiar la naturaleza. ¿Ya? Y bueno, esta ciencia en el siglo XXI en el que estamos empieza a tomar un papel importante, ya que ustedes saben que el ser humano se empieza a dar cuenta de la necesidad de este estudio, ya que le empieza a afectar. Ustedes han debido ver, han escuchado de repente los cambios climáticos, contaminación, etcétera, que afectan la salud del ser humano y por lo tanto empieza a ser importante. Muchas cosas, como por ejemplo lo que están viendo el fenómeno del COVID, lo del dengue hace unos años, tiene que ver con lo que estamos hablando aquí en ecología. Por eso la ecología como ciencia también empieza a jugar un papel importante en la salud. ¿Ya? Por eso ya empieza a estudiarse en las ciencias de la salud. Bien, entonces, eso es lo que es la ecología como concepto y como historia de lo que es. Ahora, la ecología va a estudiar lo que hemos dicho, las relaciones, pero para poder estudiarlo usa lo que se conoce como la teoría de los sistemas. Ya, la teoría de los sistemas nos dice que todos somos parte de un todo y cada parte de lo que existe en el universo es una parte esencial para que todo funcione como un reloj o como una máquina. Un sistema se lo puede definir como una parte del universo, ¿ya? Y obviamente es esencial, ¿no? Porque si no, tampoco existiese. Entonces, es una parte, no se olviden, del universo. Por lo tanto, puede ser cualquier cosa, algo tan pequeñito como un átomo, algo tan grande como el propio universo. ¿Ya? Ahora, para definir el tamaño del sistema, ya lo hacemos nosotros cuando lo estudiamos, ya que para que sea sistema, no solamente basta con que sea una parte, tengo que yo definir qué parte voy a estudiar. Por eso dice, para eso tengo que aislarlo o limitarlo, ¿ya? Porque no todo se puede aislar. De repente, si yo quiero estudiar esa rana con el pescado que les decía al principio, los puedo poner en un acuario y estudiarlos. Pero, por ejemplo, una laguna, un volcán, no lo puedo aislar. Entonces lo tengo que limitar. Entonces yo pongo límites para decir, desde aquí hasta acá es lo que voy a hacer el estudio. ¿Ya? Entonces el segundo componente de un sistema son los límites. ¿Ya? Y lo que hace que eso se convierta en un sistema es el propósito. Una vez que yo he puesto límites o lo he aislado, tengo que ponerme a estudiar o a observarlo, mirar qué pasa, anotar qué pasó, por qué pasó, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces se va a cortar en unos segundos. Ya saben, váyanse rapidito al otro enlace, que dice parte 2, está ahí mismo donde han sacado este. Ya, y entran directo. Ese ya no les va a pedir que esperen. Ya, van a entrar directo. Así que ni bien se corta, vayan saliendo rapidito y se entra al segundo enlace. Ya, entonces nos vemos en esa siguiente sesión.